Bueno, como habíamos dicho, avanzamos entonces con la última parte de la tentativa. Y en este aspecto entonces vamos a abordar la particular situación que se da cuando hablamos de que estamos frente a una tentativa inidónea. ¿Qué significa inidónea? Bien, la inidoneidad puede resultar del medio utilizado, del objeto o del sujeto. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos que el medio es inidóneo, significa que las acciones, la forma en que el autor ha decidido cometer el delito, no resultan aptas, no tienen aptitud para lograr ese resultado. Yo tomo una hoja de papel, hago un bollo, me pongo frente a un vidrio blindex y tiro ese bollo armado con una hoja de papel contra el blindex, tratando de romperlo. Puedo estar toda mi vida tirando esa hoja de papel contra el blindex, jamás se va a romper. Entonces estamos frente a una situación en que el medio utilizado por mí, ese bollito de papel, resulta totalmente inidóneo para poder romper el blindex. Yo quiero matar a una persona colocando muchas gotitas de edulcorante en su café, muchísimas. Bueno, vamos a suponer que esta persona no se lo tome a pesar de lo repulsivo que puede ser un café lleno de edulcorante. Y en mi imaginación, mi idea es que colocando las gotitas de edulcorante voy a lograr matar a la persona. Evidentemente el medio que yo elegí resulta inidóneo, no resulta posible que se produzca el resultado querido. Después está la inidoneidad con respecto al objeto, porque el objeto no está, falta totalmente. Yo quiero matar a una persona que ya está muerta. No puedo, evidentemente, cumplir con mi cometido, el resultado, porque el delito de homicidio requiere de una persona que se encuentre viva. No puedo matar a un muerto. Quiero provocarle el aborto a una mujer que no está embarazada, que no está encinta. Jamás lo podré hacer, porque el sujeto, el objeto del delito, el sujeto pasivo del delito, no existe. Esa mujer no está embarazada y yo para realizar un aborto necesito evidentemente que así lo sea. Y después estamos frente a la inidoneidad del sujeto activo del delito. En estos casos, el sujeto activo no reúne las características requeridas por el tipo penal. El tipo penal requiere que el sujeto activo reúna determinadas características. Esas características no las reúne y por lo tanto yo, por más que me esfuerce, jamás podré realizar ese delito. Supóngase que el tipo penal requiera que el delito sea cometido por un funcionario público. Si yo no soy funcionario público, por más que me esfuerce, jamás voy a poder cometer el delito. Imagínense que el delito requiera que el sujeto activo
sea un médico. Si yo no soy médico, jamás podré cometer ese delito. Capaz que puedo cometer otros delitos relacionados, donde el sujeto activo sea indiferenciado. Pero no es el caso. El caso es que en esos supuestos donde se requiere determinadas características del sujeto activo, únicamente puede realizar el delito quien reúne esas características. Si otro sujeto lo quiere hacer, no puede hacerlo y hay una inidoneidad sobre el sujeto que quiere realizar el delito. Todos estos supuestos de inidoneidad no deben confundirse lo que ni siquiera se discute sobre la posibilidad o no de una tentativa, que son las llamadas tentativas irreales o las tentativas mágicas. Yo, por más que sea un convencido de que agarro un muñequito y pinchándolo voy a lograr matar a la persona, eso es una tentativa irreal, mágica, producto de mi imaginación. Eso ni siquiera entran dentro de la discusión de si resulta idóneo el sujeto, el objeto o el medio para realizar, para considerar que estamos frente a una tentativa o un delito imposible. Y justamente acá toda esta situación la estamos planteando porque el Código Penal nos pone en una difícil situación. ¿Por qué? Porque en la última parte del artículo 44 dice: si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. ¿Por qué nos pone en un brete? Nos pone en un brete porque este código, en principio, no tiene un tinte peligrosista muy importante, como lo tenían los códigos de la época en que fue sancionado el nuestro producto. Ustedes recordarán de la influencia de los peligrosistas, de Lombroso y toda su escuela, Lombroso, Ferri, Garófalo, que influenciaron notablemente los códigos de esa época para incluir la peligrosidad como un elemento importante para sancionar o castigar a los llamados delincuentes natos o delincuentes que no tenían la posibilidad de lo que luego se llamó reinserción o resociabilización social. Bueno, pero de hecho, este es uno de los pocos artículos que hay en el Código Penal donde, fíjense que no importa los principios básicos que hemos sustentado hasta este momento. El principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad, etcétera, etcétera. Acá no importa lo que el sujeto hace, sino la peligrosidad demostrada en determinadas conductas. Y eso provoca, debido a esa peligrosidad, una sanción penal. Y entonces estamos frente a ¿qué? A lo que se llama el delito imposible. Delito imposible es lo mismo que inidoneidad, como estuvimos hablando y diciendo. Bueno, acá hay una discusión doctrinal bastante importante. Los autores no están de acuerdo, muchos en este punto. Hay toda una discusión sobre si esa inidoneidad
no se requiere que sea absoluta, sino relativa. Entonces ustedes van a estudiar y van a ver que cuando, por ejemplo, falta el objeto, no está la persona que resulta ser la futura víctima de un delito, si estamos frente a una inidoneidad absoluta o estamos frente a una tipicidad, muy complicado. Por ejemplo, yo les doy un par de ejemplos para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Si yo pongo una bomba en la casa de mi vecino porque lo quiero matar, ¿sí? Y la pongo la bomba y la programo para que estalle mañana. Efectivamente la bomba está ya bañada. Pero ¿qué pasa? Mi vecino hace 15 días que está veraneando en las grutas. Entonces, ¿estamos frente a una tentativa de homicidio? Efectivamente, el medio utilizado es idóneo, explotó la casa. Ahora, ¿el sujeto corrió algún peligro real? Y estaba a 500 kilómetros en las grutas bañándose, y mientras la casa estaba explotando. Entonces, ¿estamos frente realmente en estos casos a un delito imposible? Yo quiero el carterista, supónganse que sube arriba del colectivo y hurga en el bolsillo pensando que la persona tiene ahí su cartera. Y la persona no tiene ni cartera, ni plata, absolutamente nada. Va pelado viajando en el colectivo. ¿Hay una tentativa de hurto? ¿O por la falta de objeto? No hay billetera, no hay llave, no hay documentación, no hay dinero, no hay nada. Ante la falta de ese objeto que resulta necesario para que haya un hurto, su inexistencia provoca que estemos frente a un medio inidóneo, un delito imposible o directamente un caso de atipicidad por falta de el objeto necesario para cometer el delito. Bueno, todas estas discusiones resultan bastante intensas en el ámbito de la doctrina. Para no entrar en todo ellas, creo que la fórmula que utiliza Zaffaroni para determinar cuándo estamos frente a un delito imposible, por lo menos en los términos del Código Penal argentino, es la distinción que hace sobre la inidoneidad observada ex ante y ex post. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la conducta del sujeto visto por un observador externo ex ante, en el momento anterior en que yo sepa cómo fue el desenlace. Yo lo observo a ese sujeto y veo que está metiendo la mano en el bolsillo del pasajero y ahí paramos la escena. Eso es ex ante, ¿correcto? ¿Yo qué puedo decir? Y sí, la forma en que lo está haciendo, la manera en que se lo está llevando a cabo es propia de la sustracción de un carterista, de un hurto simple, aprovechando la situación de mucha gente que va en ese colectivo parada y él aprovecha esa ejecución, yo observo, mete la mano en el bolsillo y intentando sustraer plata, la billetera, lo que sea. Bien. Pero yo después voy a ex post y sé posteriormente que esa persona no tenía nada, ni billetera, ni llaves, ni nada, ni documento. Entonces, ex post resulta imposible llevar adelante el delito.
En estas situaciones es cuando Zaffaroni dice, estamos en estos casos en la imposibilidad de cometer el resultado. ¿Por qué? Porque ex post yo puedo determinar que resulta imposible que efectivamente se lleve adelante ese delito de acuerdo a los planes del sujeto. Ahora, ¿por qué es imposible? Es imposible porque lo sé posteriormente, pero visto anteriormente era posible, y de ahí la peligrosidad que permite sostener que le puedo aplicar una sanción al sujeto por ese riesgo que él introduce, ese peligro que él introduce o esa perturbación social por la conducta del sujeto. Entonces, yo veo a una persona que está durmiendo, voy y la apuñalo. Ex ante lo que hago, ¿da la impresión de que estemos frente a un delito? Nadie lo dudaría. Yo entro sigilosamente en la habitación con el cuchillo en la mano, me acerco al sujeto y empiezo a apuñalarlo. Después me doy cuenta, ex post, sabemos todos que ese sujeto ya estaba muerto de antes, 24 horas antes, porque tuvo un ataque cardíaco y quedó muerto durmiendo en la cama. Yo, que soy quien lo quiero asesinar, no lo sabía y por lo tanto voy a matarlo. ¿Puedo matarlo o no? Porque no tengo el objeto del delito. No tengo a la víctima, al sujeto pasivo de ese delito, a una persona viva, está muerta. Por lo tanto, esta postura de Zaffaroni es la que, insisto, me parece más razonable y da una respuesta racional a lo que el código llama delito imposible. Entonces, solo resumiendo, solo podemos hablar de delito imposible cuando, observada la idoneidad de los medios, del sujeto, del objeto, en forma anterior, vemos que el delito puede ser cometido. Hay posibilidades que el delito se cometa. Pero observada la situación ex post, después de las acciones que yo llevé a cabo para cometer el delito, para buscar ese resultado, podemos ver que el delito jamás podría haberse cometido. Ese resultado resulta imposible llevar a cabo por alguna situación que el autor no conocía. Bien, si ex ante yo ya sé que el delito no se va a cometer, no estamos frente a un delito imposible y estaríamos a lo mejor en supuestos de inidoneidad del objeto, del sujeto, atipicidad o cualquier otra situación, pero que desde el inicio de mis acciones vistas ex ante, resulta ya que es imposible la comisión del delito, por lo tanto ahí no estamos frente a delito imposible y no correspondería que la persona sea sancionada por esa conducta peligrosa. Insisto, solo podrá ser sancionada eventualmente cuando ex ante los medios, el sujeto o el objeto es idóneo, pero visto ex post, después, es inidóneo y por lo tanto resulta imposible su consumación.
Después está lo que se llama el delito putativo. ¿Qué es el delito putativo? Es cuando el sujeto cree que la conducta que desarrolla es típica de un delito. O sea, que hay un delito que castiga lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, estoy convencido que autolesionarse es un delito y que yo voy a ser sancionado y condenado por eso. Yo estoy convencido que la homosexualidad es un delito y por lo tanto en algún momento cuando me descubran yo voy a ser condenado o sancionado. Bueno, ¿qué pasa con este llamado delito putativo? Bueno, obviamente que el delito está en mi cabeza nada más y al no existir una disposición legal que sanciona determinada conducta, resulta obviamente imposible cualquier tipo de reproche o sanción a una persona que realiza un llamado delito putativo. El delito experimental es otra situación, también muy discutida, yo la voy a resumir en esta breve exposición, pero bueno, para el que le interese puede ampliarlo. Estuvo muy de moda en nuestro país hace unos años atrás, eran formas de delito experimental. El delito experimental es cuando yo pongo como el anzuelo, creo el escenario para que la persona cree que está cometiendo un delito y de hecho si muerde el anzuelo va a estar cometiendo un delito, pero yo lo tengo todo controlado, porque por eso se llama delito experimental. Yo sé que efectivamente nunca va a poder terminar de cometerlo o lograr el resultado porque lo tengo yo totalmente bajo control. Ustedes recuerdan que hace muchos años había en varios programas televisivos hacían cámaras ocultas de funcionarios a lo cual se le proponía coimas o actos de corrupción y luego los filmaban y entonces les llevaban dinero marcado y filmaban cuando el funcionario aceptaba. Entonces, experimentar porque ponían a prueba al sujeto activo y lo inducían para cometer el delito para luego atraparlo o agarrarlo. O supuestos como secuestros donde desde un comienzo se sabe quién es la persona que ha secuestrado, se le entregan billetes marcados, se lo sigue por medios electrónicos, o sea, y se le ha, digamos, puesto en situación para que lleve adelante ese delito, pero en definitiva no lo va a poder conseguir porque está todo armado para que efectivamente esa persona sea descubierta sin que pueda realizar ni cometer el delito. Bueno, acá en estos casos hay dos posturas. Uno, que estamos frente a un delito imposible, justamente, porque ex ante todo lo que hace el sujeto da la sensación de que efectivamente los medios son, y los medios utilizados, o el objeto o el sujeto están en condiciones efectivamente para lograr ese resultado, pero visto después esta situación, sabemos que nunca va a poder llegar a un resultado determinado. Entonces, para algunos estamos
frente a un delito imposible. En cambio, para otros estamos frente a una tentativa. ¿Por qué? Porque dicen, nunca se tiene todo cerrado como para asegurar que ese resultado a producir sea imposible. Por lo tanto, estamos, aunque sea mínimo la posibilidad de que el resultado sea producido, se cometa el delito, estamos, por lo tanto, ante esa mínima posibilidad, frente a una tentativa. Bueno, y vamos llegando a la última parte ya. Vamos a mirar el Código Penal. En el artículo 43, fíjense ustedes, que dice, el autor de la tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. El autor de la tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntario del delito. Bien, autor de la tentativa. O sea, ya hay comienzo de ejecución. La persona, el sujeto, está cometiendo un delito, está en el intercrímenes. Ya debe ser castigado. Y ustedes me preguntarán, ¿y entonces por qué este artículo 43? Es lo que algún autor ha llamado tender el puente de plata al sujeto que está cometiendo el delito. ¿Qué significa poner el puente de plata? Le está diciendo al sujeto, mire, acá usted está allá en el intercrímenes y está cometiendo un delito. Es su última posibilidad para frenarse, para parar, para retroceder y no cometa el delito. Reflexione, hombre, le dice la ley. Piense lo que hace. Está por matar, está por estafar, está por robar, está por secuestrar. Si usted se para, si usted no sigue adelante, si no produce el resultado del tipo penal, yo no le aplico ninguna pena. Bueno, ¿qué es esto? Esto se llama excusa absolutoria. Es una excusa absolutoria que entra dentro del ámbito de la punibilidad y significa que razones de política criminal, o hay razones, mejor dicho, de política criminal, que hacen que se le brinde la posibilidad al sujeto de no ser penado si cumple determinado requisito. En este caso es que no cometa el delito, que desista. Ahora, este desistimiento evidentemente reúne o debe reunir determinados requisitos para que sea válido y produzca que la persona que ya está cometiendo un delito, está en plena tentativa, sea, entre comillas, porque no es un supuesto de perdón, sea perdonado por el Estado al estar cometiendo un delito. Insisto, entre comillas, perdonado porque no es un perdón. Perdón es otra cosa. El perdón es cuando cuando la víctima de un delito perdona al sujeto activo. Esto es el Estado, que por razones de política criminal le dice al sujeto, aproveche la oportunidad que le doy, le tiendo el puente de plata, suba a hacer puente de plata y no cometa el delito, no siga avanzando. Bien, ¿cómo debe ser? Debe reunir tres requisitos el desistimiento para ser válido. El primer requisito es omitir, frenarse de continuar aquellos actos tendientes a lograr el resultado o la consumación del delito.
El segundo es la voluntariedad del desistimiento. Lo que algún autor dice, desisto porque quiero. Cualquier otra forma de desistimiento no es considerado por la ley válido. Yo voy a cometer el delito y de repente veo que el banco al cual yo voy a robar, de repente colocaron más guardias de lo que habitualmente había. Entonces yo no avanzo en la comisión del delito. No avanzo, eso no es un desistimiento voluntario, eso es porque las circunstancias han cambiado y entonces yo me digo, no, esto no lo voy a hacer ahora porque si no me va a agarrar la policía, ¿correcto? El desistimiento es voluntario y ese desistimiento voluntario yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque me arrepentí, porque sea la razón que sea, pero ese desistimiento que debe ser voluntario tiene que ser definitivo. No, no, ahora está muy cuidado el banco, entonces mejor vuelvo mañana. Eso no es un desistimiento, ¿correcto? Entonces, insisto, el desistimiento debe reunir tres condiciones. No sigo realizando conductas que van a provocar determinado resultado. Paro, me freno. Segundo, ese desistimiento debe ser voluntario. El autor decir realmente hasta acá llegué, me retiro. Y definitivo ese desistimiento. O sea, no es que prorrogo o postergo la comisión del delito. Bien. Pero ¿qué pasa? Y ya con esto terminamos. ¿Qué pasa con las situaciones donde hay una tentativa acabada? ¿Recuerdan ustedes? Tentativa inacabada, tentativa acabada. En la tentativa inacabada se aplica esto que dije ahora, sobre todo el punto 1, porque faltan conductas, actos que yo debo realizar para lograr ese resultado. ¿Correcto? En el momento en que voy a matar a la persona, a acuchillarla, desisto, no, me voy, no continúo, hasta acá, llegué, qué locura voy a hacer, me subo al puente de plata y me voy. Entonces desistí voluntariamente de la comisión del delito. Bien. Pero faltaban actos, yo todavía lo tenía que apuñalar para lograr el resultado. Pero ¿qué pasa en las tentativas acabadas? Yo realizo todo para que el resultado se produzca. Yo pongo una bomba en el coche para cuando suba la futura víctima, al encender el arranque, explota. Yo ya hice todo. Lo único